Nunca es tarde para repasar el desempeño inicial de los novatos de la NBA. Y para eso estamos empezando a utilizar estas estadísticas de súper avanzadas, tan avanzadas que ni Carlos ni este servidor las entendemos. Así de avanzadas son. En general, tratan de capturar la contribución de un jugador, en el caso de uno, como parte y la proporción que presenta del conjunto, y en el caso de la otra métrica, es comparado con el jugador promedio en su posición. Son dos maneras muy distintas de ver la contribución. Y en ambos casos vemos el nombre salpicado en el caso de uno de ellos, de Paolo Banchero. Cuando vemos la primera gráfica, Carlos, lo que llaman el win shares, la proporción de las victorias de las cuales son responsables estos novatos, vemos a Walker Kessler, que recuerden, fichó Minnesota y traspasó al Utah Jazz en el traspaso de Rudy Gobert, jugando la menor cantidad de minutos, 15 solamente, o sea, muy poco tiempo en Utah inclusive, pero siendo sumamente productivos. Benedict Mathurin, el haitiano que pasó por México en la Academia de NBA en México, está segundo en la lista, y luego le siguen Tari Eason de Houston, Jalen Duren de Detroit, y viene Paolo Banchero, seleccionado primero global, que es el que tiene más minutos, casi 35 minutos por partido, que lo coloca primero en la lista de minutos por partido entre novatos. Cuando examinamos la otra métrica de super avanzada, el valor sobre el jugador de reemplazo, vemos ahí a Kessler, Griffin y Eason empatados, Mathurin detrás de ellos junto a Dyson Daniels del equipo de Nueva Orleans. Y de nuevo, no se enfoquen tanto en los números y qué quiere decir el 0.2, el 1.1 o lo que sea, pero estas métricas capturan generalmente los mismos nombres, Carlos, y eso es lo interesante, que sea la métrica que utilices, direccionalmente te dicen, estos jugadores se destacan. Sí, es interesante, pero fíjate que en el caso de Paolo Banchero, por ejemplo, no, lo que llaman los win shares ni siquiera llega a 1, pero eso tiene que ver también con el hecho de que su equipo no gana suficiente como para que él tenga más incidencia en esas victorias. Y luego cuando vas al valor sobre el jugador promedio, no lo encuentras, a pesar de que él juega 35 minutos por juego y que pone esos números, porque básicamente lo estarías comparando con las estrellas de los equipos, de los equipos rivales, y al compararlo con las estrellas de los equipos rivales, que estás todavía comparando a un novato contra esas estrellas. Por eso es que ni siquiera aparece en el listado luego del VORP. Bueno, este equipo de Orlando, Carlos, y por eso presentamos este segmento, es un equipo interesante que todavía sigue siendo un hospital, por Dios. Siguen lesionados varios jugadores a largo plazo. Recién regresan Cole Anthony y Jalen Suggs, que son los bases armadores externos de este equipo. De hecho, ninguno de ellos con verdadero oficio de armador, pero han estado fuera, Carlos, y ante la ausencia de ellos, le han dado el balón a Paolo Banchero y también a Franz Wagner, para que ellos repartan un poquito el balón y organicen el equipo. Y te estaba mencionando, Carlos, si el destino de Banchero es convertirse en un facsímil de un LeBron James o de un Luka Doncic, un jugador que juega a la posición de 3 o hasta 4 y se encarga de armar la ofensiva y tomar las decisiones del equipo. Y me dijiste, quizás, pero no. Explícanos. Sí, yo lo que veo es que Banchero, para ser un jugador de 2 metros 8, 6'10 de estatura, tiene un manejo de bola más que adecuado. El manejo de balón de él es más que adecuado, pero no es el manejo de balón de un armador. O sea, y específicamente no le nace, porque como siempre ha pasado en todas las categorías formativas que él jugó, él siempre ha sido el valor, el hombre que trae los puntos, el hombre que anota para su equipo. Y él va a pasar cuando no quede otro remedio. O sea, ese es el tipo de jugador que es Banchero, no pasa mal, pero si te das cuenta cuando compara las asistencias con las pérdidas, te das cuenta de que no le nace a él y que la posibilidad de una pérdida de balón cuando él está pasando es bastante alta. En el otro lado de la moneda está Franz Wagner, el jugador que ante la ausencia precisamente de Cole Anthony y ante los momentos de lesión de Sox, y hay que contar también que Markelle Fultz, que hubiese sido el base titular del equipo, ya lleva casi 2 años sin jugar. Ante eso, le han dado el balón a Wagner en muchas ocasiones para que arme. Estando yo en partidos de Orlando Magic, digo, ¿cómo se ve la ofensiva con Wagner teniéndola en la cancha? ¿Por qué? Porque Wagner penetra, crea situaciones para él, pero crea situaciones para sus compañeros. Y además de eso, tiene un tiro aceptable a media y larga distancia. Por lo tanto, lo que se utiliza mucho en la NBA cuando ves un armador que puede crear por tierra es que le pasas las cortinas, los bloqueos, los pasas por abajo para darle espacio para lanzar. No puedes hacer eso con él
porque te hace pagar el precio también con el tiro. Entonces yo le veo más aptitudes de armador a Frank Wagner que al mismo Paolo Banchero. Increíble, Carlos. Vamos a repasar un poquito Orlando y ese manejo de balón y los candidatos generales a llevarlo en mano. Y vemos que en cuanto a tasa de uso hasta ahora, con las ausencias que mencionas, es Banchero el que tiene la mayor tasa de uso, por el cual el balón ha pasado más. Recuerden, tasa de uso implica que tuviste el balón en una posición que terminó en un tiro tuyo, tiros libres tuyos, pérdida o asistencia. O sea, 29% de las posesiones en que tuvo el balón Banchero terminaron en esos 4 resultados. Y eso da un 29%. Y los demás están en orden: Wagner, Anthony, Suggs. La tasa de asistencias es la menor de estos 4, con el mejor siendo Suggs. O sea, ¿cuántas veces en esas posiciones desembocó en una asistencia de parte de Suggs? Y la frecuencia de pases, ahí está un tema interesante. Observen a Cole Anthony. Solamente 3%, menos de 4% de las ocasiones que él toca el balón, o él lanza un pase o recibe un pase. O sea que ni pasa, ni nadie le quiere pasar el balón porque no pasa. Y es interesante ver esto de este equipo cuando nos enfocamos particularmente en la dupla de Paolo y Franz y su contribución. Vemos que ambos penetran más o menos al mismo ritmo. Los puntos en penetración, o sea, qué proporción de sus puntos vienen en penetraciones. La de Wagner es aún superior a la de Banchero, y el proporción de asistencias en penetraciones, de nuevo, Wagner mucho más dado a pasar, como mencionas, que Banchero. Mi pregunta es la siguiente, Carlos. Banchero, LeBron James y Luka Doncic llegan a la liga con la capacidad de anotar y pasar, pero ambos llegaban, en tu opinión, con mayor vocación de pasar. ¿Crees que Banchero se puede convertir en ese jugador, aunque no lo sea hoy, o tú crees que ya eso está tan marcado que es algo que no le nace y le va a costar trabajo verdaderamente incorporar a su repertorio? No, yo pienso que, como mencionas, los jugadores que llegan ya eh, con una habilidad para pasar y con una decisión ya tomada de que voy a pasar y voy a armar para mi equipo, tienen una ventaja como armador. Sí se puede crear un armador después que llegas a la liga, pero requeriría de un cambio de mentalidad de parte de Banchero. Y yo no sé si le sirva al equipo, o sea, el tomarlo a él como un ejemplo de lo que hace LeBron James o lo que hace Luka Doncic, no sé si al equipo le sirva cuando tienes a un Frank Wagner. O sea, yo creo que el complemento de ambos jugadores, uno jugando más de base y el otro jugando más de alero con el balón en las manos en muchas ocasiones, yo creo que le va a ir mejor a Orlando que tratar de convertirlo, perdón, en un base a la fuerza. Y eso yo creo que sería casi tomado por los pelos, tratar de convertir a Banchero en un base, porque le estarías quitando la fuerza que realmente él tiene, que es un súper anotador. Es como si tú me dijeras en un momento dado, vamos a poner a Kevin Durant de base. Vamos a quitarle la responsabilidad a Kevin Durant de recibir y lanzar, porque puede armar para el equipo. Sí, Banchero puede armar para el equipo, pero quizás es lo peor que hace dentro de las cosas que hace. Hemos hablado en el pasado, Carlos, que desde afuera da la impresión que este equipo Orlando, la gerencia, el propietario, tiene miedo al éxito, porque el éxito implica tener que pagarle contratos importantes a jugadores que pueden que se queden o se vayan, y han tenido experiencias de jugadores que se van generalmente. También hay un montón de lesiones en este equipo, es increíble. Jonathan Isaac todavía practica, Carlos, pero no juega. Lleva ya casi un año donde supuestamente estaría de vuelta del tipo de lesión que sufrió. Practica, pero no juega. Entonces, hay siempre una sensación de suspensión animada con este equipo, de que toda evaluación tiene que postergarse hasta que el último jugador que está lesionado se reintegre y podamos ver lo que podemos hacer. Pero te voy a pedir que seas gerente general por los próximos 2 minutos de Orlando y me digas, Álvaro, me quedo con este y francamente no voy a extrañar a este jugador, hay que reestructurar el equipo de esta manera. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero es que a mí desde que adquirieron con un turno bastante alto a Cole Anthony hace un par de años, a mí realmente no me llamaba la atención. Lo estoy viendo desde el baloncesto de high school y de AAU, y veía un armador, entre comillas, un armador egoísta, de estos armadores que piensan primero en lucir yo, y luego entonces si puedo ayudar al equipo. Y así mismo ha sido en la NBA, a pesar de que ha tenido sus momentos de brillantez, pero casi siempre buscando él esa brillantez y no hacer brillar al equipo. Y aparte de eso vinieron las lesiones. A mí no me haría falta como gerente general Cole Anthony, no lo echaría de menos. Y en el caso de Sox, hay que ver si ese jugador se puede convertir en un tirador bona fide
a media y larga distancia, porque hoy día es todo un atleta. No le nace lo de ser un base como tal, es más bien un escolta con el balón en las manos y con la deficiencia de que no mete el triple con consistencia ni el tiro a media distancia. Las veces que ha sorprendido metiendo un triple en el clutch, Orlando ha ganado. Y esas han sido bien poquitas, porque si ves que ahora mismo en la tabla de posiciones cuántas han sido las victorias de Orlando, pues han sido muy pocas, pero ha sido el mismo momento en que se ha soltado Sox con un triple a destiempo para el rival, ¿no? Porque el rival en el scouting report dice, déjalo tirar, déjalo lanzar, que no penetre, échatele para atrás para que no te haga daño con la velocidad. Y Sox, pues usualmente no se hace justicia con ese lanzamiento. Y no sabemos dónde va a parar la carrera de Markelle Fultz. Tampoco puedes confiar en él, así que no sabemos quién va a estar literalmente armando a este equipo. Carlos, entre los internos, Wendell Carter para mí es un poco bajo para su posición, pero está jugando bien, le está dando el espinazo defensivo. Es Sí, bien productivo, sí. Wendell Carter Jr. Y no sabemos nada de Jonathan Isaac. Bol Bol está empezando a jugar bastante bien. Sus compañeros están diciendo, no se preocupen de Víctor Wembanyama. Este chico es un facsímil razonable y ya está jugando en la liga. Mo Bamba te da un arranque de partido bueno y desaparece, o te da un buen partido y desaparece los próximos dos. Yo no sé qué pensar de Mo Bamba, también fichado en los primeros 6 puestos de un draft. O sea, no sabemos qué tenemos entre manos. Sigue pasando el tiempo y sigue teniendo la excusa de que no, todavía queda que regrese tal jugador para poder ver y evaluar este grupo. Hay que empezar a evaluar y empezar a definir papeles, y ese es el problema que tiene en este momento Jamal Mosley, que es el director técnico del equipo de Orlando Magic. Una pregunta de Claudio Rodríguez García. ¿Por qué ya nos ven los armadores como lo fue en su época Steve Nash y Jason Kidd, Carlos? De formas distintas de jugar. Realmente el tiempo que ha ido pasando ha ido cambiando la forma de jugar en la liga. De nuevo, el armador alero, el 3 con el balón en las manos, o el mismo 4 que agarra el rebote y la trae a territorio ofensivo, la cancha abierta, el jugar para el triple, todo eso cambia bastante y no da la oportunidad de tener lo que llaman bases bona fide, que quizás es a eso lo que se refiere la pregunta. Y lo único que mencionaría, Carlos, es que la tendencia, lo hemos hablado en otros videos de Ritmo, por eso les instamos a que pasen por ese canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL, se suscriban y activen notificaciones para no perderse uno de ellos. En uno de esos videos hablamos de esa tendencia marcadísima de concentrar la toma de decisiones del balón en manos de un solo jugador, que es tu mejor jugador o tu jugador más habilidoso o más experimentado. El problema es que ese jugador no siempre tiene dotes de anotador o dotes de armador. Ese es el problema, pero en el caso de que lo tengas, esa es la tendencia en la NBA. Pero te voy a dar un nombre, Carlos, de un jugador joven que yo creo que está chapado a la antigua y que valdría la pena ver porque creo que se dedica a eso, se dedica a armar y se enorgullece de armar, y es Tyrese Haliburton, que está jugando muy bien. Todos los compañeros de equipo lo aman porque no solamente te involucra, pero te pone en posición donde tú puedes presentar tu mejor cara. Y sigue jugando y es un eje importante de su equipo ahora. Sí, otro base chapado a la antigua pudiera mencionarse otro jugador que salió de Indiana, que ahora está con Boston, Malcolm Brogdon, por ejemplo, que es otro tipo de ese tipo de jugador que tiene el balón en las manos y está buscando cómo armar para su equipo. Y habrá uno que otro en la liga, claro, no se destacan de la manera que se destacaban los mencionados, Steve Nash y Jason Kidd, que fueron jugadores que están en el Salón de la Fama, pero yo creo que obedece a lo que mencioné anteriormente, obedece a la forma distinta de jugar. Y la mención que haces es muy cierta. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de tasa de uso, que el balón termina siendo lanzado o botado o pasado por un jugador, muchas veces ese que tiene la tasa de uso alta no es un base. En el pasado tú podías contar con que el jugador con la mayor tasa de uso en un equipo posiblemente iba a ser el base, que era el que repartía el bacalao, como dice uno, ¿no? Bueno, hoy día puede ser cualquiera después que sea el mejor jugador del equipo. Y no importa prácticamente la posición. Correcto. Así que ya veremos qué pasa en ese sentido. Pero es interesante seguir los pasos de este equipo de Orlando. ¿Cuándo cuajará Orlando? Es la gran pregunta que hasta ahora no tiene respuesta.